vamos a hacer la necropsia de un cuerpo y hay que abrirlo. Yo platico con el cadáver y le pido permiso para atenderlo. Yo decido dirigirme al cuerpo como si fuera un paciente aún vivo, porque yo estoy entendiendo que esta persona está transitando hacia otra parte. A mí me tocaron presenciar ruidos, golpes, movimientos. Pero la muerte es la transición a lo no conocido. Nuestra ángel de la muerte es la quien nos va a acompañar todo el tiempo que estemos vivos. En algún momento va a reclamar nuestra alma. ¿Existe el alma? ¿Existe una conciencia invisible que se desprende del cuerpo cuando alguien fallece? Cuando llega la muerte, de alguna manera algo sobrevive. ¿Podemos comunicarnos con esas conciencias de nuestros amigos fallecidos? ¿Existe lo que llamaríamos el más allá? En esta oportunidad tenemos un podcast impresionante con un doctor, un médico especialista que además ha investigado estas fronteras a través de la ciencia y lo que nos va a decir nos va a dejar completamente sorprendidos. Y por eso tiene que ver este podcast hasta el final, hasta el final, hasta el final. Y estoy feliz de estar aquí en México, en la Ciudad de México, nada más y nada menos que con uno de los médicos más importantes de esta ciudad, el doctor José Salce. Doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias por invitarme y permitirme compartir mis experiencias contigo. Doctor, ¿nos puede comentar un poco de su formación? ¿Por qué decidió irse por el lado forense? Muy interesante la pregunta. Mira, yo estudié la carrera en la Escuela Médico Naval. Yo soy licenciado médico cirujano naval en la Armada de México. Pero durante mi época de estudio, en el cuarto año de la carrera, es cuando llevamos la materia de medicina forense. Y ahí me di cuenta de que era un campo con una gran capacidad y potencial mente para desarrollarme profesionalmente dentro de un área de investigación. Entonces decidí tomar el área de medicina forense. Después la maestría la hice en el Ejército Mexicano, en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea, y ahí estudié la maestría de medicina forense. Esta maestría me dio la oportunidad de hacer muchos cursos de antropología forense, odontología forense, criminología, criminalística, psicología forense, etcétera, etcétera. Y poco a poco me fui adentrando en la medicina forense desde la perspectiva, uno, de la investigación de hechos delictivos o de muertes violentas, y número dos, desde la perspectiva para poder defender el acto en el ejercicio profesional médico. Doctor, ¿y usted decidió investigar también una gran cantidad de temas que para otros doctores en su momento debían haber sido curiosos? Sé que ha estado cerca de uno de los casos más famosos en ese momento del fenómeno no humano, pero no vamos a hablar de ese caso, sino de su experiencia. Usted entra a, digamos, los anfiteatros, entra a trabajar con cuerpos, hay muchas historias que suceden allí. ¿Alguna vez empezó usted a vivir algo como lo que se dice que sucede en estos lugares? Sí, claro. De hecho, existen muchas cosas. La gran mayoría o tienen una explicación científica o tratamos de darle una interpretación lógica. Si no científica, por lo menos lógica. Y esto es para mantener la paz y la calma, ¿no? Pero hay muchas historias y a mí me tocaron presenciar ruidos, golpes, movimientos obviamente en las gavetas donde se guardan los cuerpos para mantenerlos en refrigeración, o por ejemplo cuando atendemos algún cuerpo con una muerte violenta y este cuerpo es reciente, es una muerte reciente, pues se observan o se sienten diferentes tipos de situaciones, llamémosle. Por ejemplo, un movimiento que uno de manera científica podría explicar como un espasmo muscular, una contracción muscular, pero que casualmente suceden a una reacción o a un movimiento o a una frase que uno dice con el cuerpo.
O sea, me está diciendo, doctor, que es normal que hayan espasmos en los cuerpos, pero que lo que es extraño es que es como si esos espasmos se dieran de acuerdo a lo que usted está viviendo, como una frase, algo que usted dice. ¿Me puede contar algo que le haya pasado en ese sentido? Claro que sí. No, no es de que ocurran siempre, son raros y son espontáneos, pero por ejemplo, durante las primeras 24 horas un cuerpo sufre diferentes procesos de, pues obviamente del proceso del mecanismo de la muerte, como son el espasmo cadavérico, la rigidez cadavérica, el enfriamiento, y esto podría dar una explicación científica de muchas reacciones del cuerpo. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando vamos a hacer la necropsia de un cuerpo y hay que abrirlo por diferentes creencias, y no vamos a entrar en controversias de la moralidad o de las ideologías religiosas, simplemente diferentes creencias, yo platico con el cadáver y le pido permiso para atenderlo, tal cual como si se hiciera en una consulta con una persona viva, ¿no? De yo soy el doctor José Salce, te voy a atender, dime cuál es tu dolencia para que yo sepa tu diagnóstico, ¿no? Más o menos. Así en el cuerpo de un cadáver, también yo hago lo mismo, le explico, yo soy el doctor José Salce y tengo que realizar ciertos procedimientos, una necropsia, en la cual podamos determinar cuál fue tu causa de muerte. Cuando yo hago estas cosas, por ejemplo, en una ocasión con una chica que falleció por una de pastillas, obviamente yo le estaba agarrando la mano y le estaba acariciando la cabeza pidiéndole permiso y obviamente sentí como la mano me aprieta en ese momento, ¿no? Entonces, yo siento cómo reacciona a lo que yo le estaba diciendo y a lo que yo le estaba explicando para pedir permiso para poder hacer su necropsia. Insisto, podría tener la explicación científica, es un espasmo, tuvo la contracción de los dedos de manera normal, pero la coincidencia en el momento es lo que hace la diferencia. Doctor, y cuando usted está allí frente al cuerpo, dice usted que les pide permiso, también hay como una reacción, como que muchos dicen, ¿para qué lo hacen si ya está fallecido? Pero si lo haces, si le pides permiso, ¿es algo como simbólico o también siente usted que es más fácil manipular el cuerpo Para si lo mí, hace? para mí ha resultado mucho más fácil manipular el cuerpo y te voy a explicar por qué. Cuando me gradué de la escuela de médico naval como licenciado en medicina, yo hice una tesis que se llamó Apoyo tanatológico en el paciente terminal, sus familiares y el equipo médico. Y fue hecho con una perspectiva de que el médico y el ser humano no es Dios para decidir quién vive y quién muere. Entonces, a pesar de los tratamientos que podamos hacer para prolongar la vida o mejorar la calidad de vida, al final de cuentas los pacientes mueren con el médico, sin el médico y a pesar del médico. ¿Y cómo entendemos la muerte? Hay diferentes formas de concepción de muerte, desde culturas muy antiguas en donde el proceso de muerte es una transición, hasta culturas actuales en donde la muerte es rechazada, es obscura, es negativa. Y al final de cuentas, la muerte es un hecho, pero es un acúmulo de diferentes momentos, procesos que te van llevando a la muerte. Entonces, cuando yo hice esta tesis, entendí que el cuerpo humano sí reacciona a diferentes energías, a diferentes vibraciones, a diferentes intenciones. Por eso es que yo decido, y esto es algo mío, no es de que sea parte de la academia, no es de que sea parte del protocolo, no, es mío. Yo decido dirigirme al cuerpo, al cadáver, como si fuera un paciente aún vivo, porque yo estoy entendiendo que esta persona está transitando hacia otra parte. Y por lo tanto, lo que yo he obtenido en respuesta son ciertas reacciones que, insisto, algunas tendrán explicación científica como un espasmo muscular y otras coinciden como una reacción a mis actos durante la necropsia. Doctor, pero eso significaría nada más y nada menos, desde su posición, desde su perspectiva, que la muerte no es el final de la conciencia.
Estoy totalmente cierto que la muerte no es el final de la conciencia. Y te voy a explicar por qué. Hay muchos estudios y hay muchos análisis y tú puedes encontrar a un doctor que se llama, él es ruso, se llama Konstantin Korotkov. Este doctor ha diseñado una mini cámara de Hessel en donde puede medir ciertas manejo de energías, todo a base de energías atómicas, sobre todo de protones, ¿ok? Es decir, en este aparatito te pueden tomar una fotografía y ojo con lo que voy a decir, no es el estudio del aura, no, se parece, pero no es el estudio del aura, es el estudio de la emisión fotónica, los fotones, que tenemos en nuestro propio cuerpo. Este profesor logró determinar que en el proceso de la muerte, cuando un cuerpo está falleciendo, logró tomar la foto de esta separación de esta energía fotónica. ¿Ok? Si nos vamos al principio de la energía solo se transforma, ¿ok? Yo entiendo, y esta es mi concepción, en donde la conciencia de un cuerpo sí transita a otros niveles, pero, ojo, todo tiene que ver con el tipo de la muerte, porque no es lo mismo transitar en una muerte pacífica natural que transitar en una muerte por enfermedad en donde incluso la temperatura del cuerpo aumenta, a transitar a la muerte en un proceso traumático como un accidente automovilístico o una muerte violenta cuando te mataron, te asaltaron o sufriste un accidente y ni cuenta te diste. Doctor, lo que usted me está diciendo es, hay un tránsito, hay algo que sucede con una energía vital, nuestra conciencia, que una vez fallece el cuerpo, sobreviviría. ¿Sobreviviría algo de esa conciencia que tenemos o toda? No sé, quiero preguntarle a usted qué piensa. Y ese cambio de estado, digámoslo así, de ya no estar en el cuerpo físico, sino en otro lugar, dependería de los últimos momentos de vida. Correctamente. ¿Por qué dependería de los últimos momentos de vida? Porque nuestra vibración energética, y aquí le puedes llamar como quieras, chakras, energía, alma, nuestra vibración en el momento de la muerte y por el tipo de la muerte cambia. No es lo mismo una muerte en paz, en donde tú te sientes tranquilo porque no, vida nada te debo, vida nada me debes, vida estamos en paz, a que estás en una pelea, por ejemplo, y en esa pelea estás tratando de sobrevivir y te matan. Entonces la energía, la vibración es distinta y ese cuerpo reacciona distinto. Y doy un ejemplo comprobado por ciencia. Cuando un cuerpo fallece en un incendio, la contracción de los tejidos por ser quemados, por ser carbonizados, dejan a estos cuerpos en posiciones que se denominan de pugilista, de boxeador, porque se contraen así y quedan de esta forma. Bueno, tú puedes encontrar la explicación científica, es la contracción de los músculos, la deshidratación severa por las altas temperaturas. Ok, esa es la explicación científica. Pero esa persona, cómo sintió, cómo vivió y cómo falleció, toda la cantidad de neurotransmisiones que hubo, transmisiones eléctricas que ocurren en el cerebro. Y cuando dices transmisiones eléctricas, estás hablando de electricidad, estás hablando de electrones. Y esto existe, tan existe que se miden, son los electroencefalogramas, tal cual hay un electrocardiograma o como hay una electromiografía. Todo mide energías eléctricas que hacen que nuestro cuerpo funcione. Esta energía eléctrica que es medible, ¿qué pasa después de la muerte? Es una energía que debe de continuar. ¿A dónde va? No lo sé, pero existe. Muchas personas dirían, escépticas, no, simplemente se apaga, pero hay una idea de que debe continuar, que como usted me dice, debe seguir. Y en ese sentido hay personas, hemos entrevistado muchos, que afirman que cuando están falleciendo los reviven con algunos procedimientos, un masaje cardíaco, unos líquidos, unas medicinas, y cuando despiertan dicen, estuvimos en el borde, en la frontera, y vimos
algo que era imposible, vinieron unas almas y no me vi a mí mismo, algunos dicen me vi a mí mismo sobre mi cuerpo, vi los médicos trabajando sobre él y dan detalles increíbles. ¿Qué piensa usted de eso? Yo creo que todos tenemos diferentes tipos de concepción de la muerte y basados en esa concepción de la muerte hacemos una interpretación cuando la estamos viviendo, porque la muerte se vive. Ojo con eso que te estoy diciendo, la muerte la vives. No es que se te apague el switch y ya, prendido el foco, apagado el foco. No, es un tránsito, es un acúmulo de diferentes momentos y procesos. ¿Qué es lo que yo pienso de todo esto? Si bien hablando otra vez de la energía, uno de los métodos para revivir a las personas es las descargas eléctricas, y entonces te dan descargas eléctricas a diferentes niveles o potencia de joules, de 100, 150, 200, 300 joules, para tener una descarga eléctrica que te traiga de vuelta a la vida. Estamos hablando de energía, estamos hablando de impulso eléctrico. Ahora, este impulso eléctrico llega al cerebro. Cuando llega al cerebro, obviamente irrita o energetiza diferentes áreas cerebrales. Si la carga llega a la parte occipital, que es donde está la vista, la parte de interpretación de lo que vemos en el lóbulo occipital, pues obviamente vas a tener imágenes. Pero si llega la carga a la parte frontal, que es donde está la sociabilización, pues vas a encontrar a aquellas personas que para ti fueron socialmente importantes, tu padre, tu madre, amigos, tus hijos, tu esposa. Entonces, dependiendo qué parte del cerebro sea la que se te estimule, es el tipo de vivencia que vas a tener durante el proceso de muerte. Que si logras regresar, pues a lo mejor logres recordarlo y lo vas a platicar. Y muchas de estas personas pues nos han contado estas historias y ellos dicen que han visto cosas imposibles. Algunos de ellos, por ejemplo, me contaban que al ver, digamos, su cuerpo, cómo lo están arreglando, tienen la sensación de que flotan encima de la sala del quirófano y pueden ver, digamos, las otras salas. Y una señora muy famosa en Colombia, María Cecilia Botero, una actriz colombiana muy célebre, dice que ella se vio y que de repente vio quién estaba en la sala de espera y vio un hombre y cuando ella se recuperó después lo volvió a ver y dijo, sí, mira, sí lo había visto, era real, no era una alucinación. Esto nos haría pensar que sí hay una parte de la conciencia que tal vez se desprenda del cuerpo durante los últimos minutos. ¿Usted, de acuerdo a sus investigaciones, su maestría y lo que ha visto, piensa que puede ser posible que esto exista? Yo estoy consciente de que sí hay diferentes niveles y grados de conciencia y esto va a depender mucho, insisto, de cómo haya sido tu vida. Si tú llevaste una vida demasiado austera y limitada, quizás no tengas esas experiencias. Pero si tú tuviste una vida un poquito más amplia, con una mentalidad más abierta para entender lo que es tu vida, vas a entender entonces lo que es tu muerte. Y aquí viene algo que choca con la conciencia. Nosotros estamos diciendo, yo estoy viviendo. La verdad es que yo estoy muriendo. Cada día que pasa es un día vivido, es un día de vida, es un día de experiencia, pero es un día menos. Entonces, ¿cómo lo vas a interpretar? ¿Yo estoy viviendo mi vida o yo estoy muriendo mi vida? ¿Cómo lo interpretas? Esta diferencia de concepción es la que te va a llevar a que tengas niveles distintos de conciencia y quizás puedas tener la fortuna o no de experimentar estas vivencias durante el proceso de muerte. Por ejemplo, ver a los demás. Cuando se separa, salí del quirófano y vi el quirófano de al lado, vi al paciente de lado, vi al doctor que me estaba atendiendo, vi a la enfermera que me estaba poniendo suero, vi al paramédico que me estaba dando la reanimación cardíaca. Ok, todo esto es un acúmulo de experiencias dependiendo del tipo de muerte basado con el tipo de vida. ¿Y qué es lo que quiero decir con esto, mi querido amigo? Hay momentos de la muerte, insisto, en la que no se apaga la luz o se prende la luz. Tu cuerpo sigue sintiendo porque esas transmisiones nerviosas siguen llegando al cerebro por lo menos 6 minutos después de declarada la muerte. ¿A qué voy con esto? El cerebro es un órgano que para vivir requiere de oxígeno, que llega por la sangre, y de carbohidratos, azúcares, que es el nutriente principal del cerebro.
Es decir, cuando hay un suceso de muerte, el órgano cerebral tarda alrededor de 6 minutos para que empiece a degradarse sus células y empiece a sufrir la muerte cerebral. La muerte total se declara cuando no hay latido, cuando ya no hay un impulso eléctrico, cuando hay un trazo isoeléctrico del electroencefalograma. Esa es la muerte legal. ¿Ok? Para que suceda esto tardan 6 minutos. En estos 6 minutos, ¿qué ocurre? Tu cerebro sigue registrando impulsos que te tocan, sensaciones, el trauma del choque eléctrico para revivirte. Estos 6 minutos es lo que te permitiría experimentar todo lo que podrían decir como una elevación de la conciencia y ver otras áreas. Y eso que durante esos 6 minutos es cuando la gente regresa. Después de esos 6 minutos, si no reviven a la gente y ya fallece, ¿usted piensa que puede haber algo más? ¿Se ve esa puerta o se disuelve? Sí, ojo, a los 6 minutos no es de que ya se acabó. A los 6 minutos empieza a haber una degradación neuronal. Tenemos miles de millones de neuronas, entonces a los 6 minutos empieza. ¿Cuánto tiempo tarda en degradarse? Ahí es donde cambia y ahí es donde está la diferencia. ¿Qué es esto? Tenemos las neuronas, pero lo que no sabemos es cuántas conexiones neuronales hay. Es decir, una neurona con otra se comunica a través de dendrita. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo puedo tener miles de millones de neuronas, pero ¿cuántas conexiones dendríticas tengo? Son un montón. ¿De qué va a depender esto? Desde tu nutrición, desde tu estilo de vida, que no hayas fumado, que no hayas consumido drogas, que hayas tenido una nutrición saludable, que hayas tenido plasticidad cerebral, que hayas leído, que te hayas formado, que hayas tenido vivencias y experiencias de vida fascinantes. Todo esto te va generando plasticidad. Entre más conexión neuronal tengas, obviamente, aunque se muera la neurona, una neurona, la otra sigue funcionando y la conexión sigue estando. Aquí es donde marco. 6 minutos empieza la degradación neuronal. ¿Cuánto tarda para finalizarse? Varía de cerebro a cerebro. ¿Qué ocurre con esto, mi querido amigo? La concepción de la muerte varía tanto por ideologías como por vivencias personales. Aquellas personas, y hablando de la actriz que mencionas, es una actriz que debió de haber leído mucho. Es una actriz que el simple hecho de aprenderse los guiones para tenerlo en la memoria y replicarlos, le ha permitido tener una plasticidad cerebral enorme. Por lo tanto, su concepción del momento y proceso de la muerte va a ser diferente a alguien que no tuvo esa oportunidad. Y en ese sentido, la muerte como el final, como la destrucción del individuo, de la conciencia, o como el camino trunco, el que no hay nada más, no existiría, porque pensaríamos, doctor, que la conciencia seguiría. Lo que se destruiría sería la base orgánica, pero hay otra base que sería como una especie de energética, dice usted, que continuaría y no sabemos a dónde, ni cómo, ni cuándo. Qué bonita pregunta, porque para mí, en mi concepto, la muerte es el fin físico reconocido. Fin físico reconocido. Pero la muerte es la transición a lo no conocido. ¿Ok? ¿Qué estamos hablando con esto? Para mí la muerte es una transición, un paso hacia otra área. ¿Qué otra área? Todavía no lo sé. Algún día cuando yo me muera lo podré... Ah, bingo, eureka, lo tengo. Pero, ¿qué ocurre aquí, mi amigo? En esta transición de muerte, somos energía. La materia se queda, la materia es finita, pero la energía continúa. Y esta energía continúa a través de vibración. Volvemos al impulso eléctrico, volvemos a los protones, volvemos a los fotones, volvemos a toda esta área que mucha gente considera rara, quizás no formal, de la medicina cuántica. Y la medicina cuántica sí reconoce que tenemos diferentes formas, diferentes niveles. Y esto está comprobado
científicamente desde hace más de 5,000 años la medicina china. La medicina tradicional china, para poder localizar los puntos de acupuntura, utiliza diferentes meridianos en el cuerpo, que casualmente estos meridianos son 365 meridianos, desde hace 5,000 años, antes de que existiera el calendario actual de 365 días. Pero tenemos 365 meridianos, que son los puntos de conexión donde se hacen los puntos de acupuntura, en donde se estimulan terminaciones nerviosas, puntos energéticos que pueden mejorar o lastimar la salud del cuerpo. ¿Qué creo y con qué cierro este tema, mi estimado amigo? La muerte es un hecho, pero que transcurre con una serie de eventos que van a depender mucho de cómo hayas vivido. Y ahí es lo importante. Si tú viviste bien, vas a morir bien. Si tú viviste mal, vas a morir mal. ¿Qué tienes que hacer? Aprende a morir todos los días. Cada que cierres los ojos, da gracias por lo que viviste, porque estás muriendo. Doctor Jorge, usted es especialista, médico cirujano especialista, además tiene una maestría, ha trabajado en muchos hospitales y quisiera preguntarle, en ese trabajo suyo con los pacientes, efectivamente los médicos están muy cerca a la muerte. ¿En algún momento usted vivió algunos acontecimientos, aparte de lo que nos ha contado, en los cuales usted compruebe o tenga indicios de esa trascendencia después de la muerte? Mira, ¿qué experiencias he tenido? Desde las más comunes, como por ejemplo en la morgue, donde están obviamente los refrigeradores, donde se guardan los cuerpos para su conservación, escuchar ruidos o golpes. Insisto, que pueden justificarse científicamente de, una contracción muscular, el cuerpo se contrajo, tuvo un espasmo y le pegó a la pared del refrigerador, del contenedor. Bueno, ok, sale, pero se escuchan estos ruidos, se escuchan estos golpes. Las personas, de repente se escuchan quejidos o se escuchan exhalaciones. Está bien, el pulmón guarda aire. Conforme se van contrayendo y haciendo rígidos los músculos durante las primeras 12 a 24 horas, pues esa rigidez muscular puede expulsar los últimos alientos que pueden salir con una vibración de las cuerdas vocales y hacer un gemido. Se escuchan ruidos. Pero también he tenido otros, como por ejemplo esta chica que te digo, en donde al estarle pidiendo permiso para examinar su cuerpo, me sujeta la mano. Y me costó trabajo sacarla. Ok, la logré zafar, pero esa sujeción fuerte, la relajación de la expresión facial, empiezas a hablar con ellos y les tocas la cara. No como masaje, sino simplemente como un roce. Y la cara tiene una relajación. Y esa relajación te da la indicación, o me da a mí la indicación, de que ya puedo comenzar, de que el cuerpo ya me permite tener acceso a él. Otras cosas, por ejemplo, es cuando los estás abriendo, porque las necropsias se hacen desde la base del mentón hasta la sínfisis del pubis y hay diferentes técnicas, ya sea en Y o recta en canal, pero cuando los empiezas a abrir, empiezas a ver cómo cambia la tensión muscular, cómo cambia la expresión facial, cómo cambia la coloración y, insisto, podrían haber explicaciones científicas, las cuales creo y estoy seguro de ellas, pero hay muchas otras que dices, ¿por qué sucede? No lo sé, pero ahí están. Y entonces, desde ese punto de vista, habría esa vida después de la muerte y hay algo que responde en los cuerpos de los recién fallecidos. A lo que responde al estímulo, al hablar, al comentar, al interactuar. Es correcto. Mira, lamentablemente, como parte de mi experiencia de forense, la mayoría de las muertes que atiendes son muertes traumáticas. Ahora, yo pertenezco o pertenecí más bien a una fuerza armada, a la Marina de México. Por lo tanto, el tipo de muertes que yo vi fue de muchos marinos, soldados, que en enfrentamientos recibieron balazos, proyectiles de arma de fuego y fallecieron. La expresión, la cara,
la adrenalina que tenían cuando estaban vivos y fallecen, esa sobrecarga es muy diferente a la que tiene un paciente cuando fallece por enfermedad, a la que tiene una persona que simplemente muere por muerte natural, ya sea por edad o porque tuvo un infarto fulminante. Al momento de explorar cuál es la intención de la medicina forense, determinar la causa de la muerte y el mecanismo de la muerte. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, una persona que muere de un infarto fulminante, la causa de la muerte pudo haber sido un trombo que causa un infarto cardíaco o cerebral. Esa es la causa. Pero el mecanismo de la muerte son todos los procesos que llevaron a la formación de ese trauma. A lo mejor era diabético, a lo mejor tenía el colesterol elevado y demás. Si me voy a la muerte traumática por un balazo, por un disparo de proyectil de arma de fuego, pues obviamente es hemorragia masiva del cuerpo, se desangró, pero esa es la causa. El mecanismo fue un proyectil que ingresó de adelante para atrás, de atrás para adelante, de derecha a izquierda, como tú lo quieras ver, que lesionó la arteria aorta y provocó el desastre, ¿no? Ese es el mecanismo. La diferencia está en cuánto tiempo tardó en morir. El infarto fulminante a lo mejor fueron solamente segundos. El desangramiento por un proyectil de arma de fuego en el cuerpo a lo mejor fueron minutos. Y entonces todo ese estrés, toda esa sobrecarga de adrenalina, de hormonas, de información, de cargas y descargas eléctricas es lo que modifican el proceso de la muerte. Y doctor, hay este proceso de muerte y quisiera preguntarle desde su concepto, como profesional, como médico también, y también como ser humano, como usted, ¿qué ha establecido que hay después de todo ese proceso? ¿Qué pasa con la conciencia Híjole, después de todo el proceso? Pues lo que usted ha podido investigar. esa pregunta es muy difícil porque si bien puedo tener un entendimiento, no tengo respuesta. ¿Qué es lo que yo entiendo? Que la parte física, el cuerpo físico, se queda y va a sufrir un proceso biológico de degradación. Pero la parte no física, la parte energética, le puedes llamar alma si quieres, la parte energética sí tiene un cambio. ¿Hacia dónde? Eso es lo que no sé. ¿Por qué tiene este cambio? Tampoco lo sé. Solamente puedo decir por lo que yo he visto, por lo que yo he experimentado, por los diferentes tipos de muertes a los que he atendido cadáveres y les he hecho necropsias, solamente puedo decir que dependiendo de la causa y el motivo de la muerte, esta energía tiene diferentes vibraciones o niveles. Y con estas diferentes vibraciones o niveles se sienten reacciones en el cuerpo y se sienten ambientes en el lugar donde se lleva la necropsia, a cabo la necropsia. Y eso es muy interesante porque si tú vas a los servicios médicos forenses, siempre son ambientes fríos, lúgubres y se siente algo ahí. Doctor, y usted nos habla de los ambientes. Muchas personas que aquí nos han contado historias, nos han dicho que efectivamente hay lugares en donde las personas fallecen, sean las casas, sean en la calle, sean en los hospitales, y que en esos lugares sí notan muchas personas lo que usted llamaría una sensación, lo que llamaríamos popularmente energía. Hablaríamos que es sensación, como que recogen información del ambiente en nuestro cuerpo y dice, aquí pasó algo, tengo un escalofrío, pasa uno por una habitación y dice, aquí yo me siento extraño, y después te cuentan, no, es que ahí falleció mi mamá. Y uno dice, ¿es verdad o no es verdad? O incluso en parques hay gente que dice, no, en esta zona, estos dos árboles me traen una sensación, y te dicen después, no, allí hubo alguien que se desvivió colgándose. Siempre hay este tipo de sensaciones. ¿A qué las atribuye usted? Porque esas ya no son del fallecido, son los vivos los que estamos interpretando. Nuestro cerebro, nuestras neuronas también tienen otro tipo de interpretación fuera del que nos parece normal. Hablando de las energías, nos guste o no, todos estamos conectados. Si tú pones dos manos juntas,
pero no se tocan, tú sientes esa energía, sientes ese incremento de la temperatura. Todos estamos conectados, nos guste o no. Y no solo estamos conectados entre humanos, estamos conectados entre seres vivos. Conectados entre seres vivos significa que tanto dejamos esa parte de nuestra energía en el árbol, como lo dijiste, como dejamos en el ambiente o absorbemos del ambiente. Es de ida y vuelta, es un flujo. Y en este flujo damos y recibimos energía. Y por eso es que podemos sentir estos cambios cuando vamos a diferentes ambientes. No es lo mismo la sala de partos en un hospital que la sala de quirófanos, que el área de patología. Los ambientes cambian, las temperaturas cambian, todo se modifica de acuerdo al flujo energético de ida y vuelta que tenemos cuando estamos vivos. Esto también puede manejarse en muchos otros niveles de entendimiento y comprensión. Al final de cuentas, la muerte, si le quieres dar una personalidad o si le quieres dar una figura para una concepción humana, la muerte la pintas como algo oscuro. Para mí la muerte es el acompañante. Y esto tiene mayor interpretación con culturas antiguas. Tú puedes ver a Anubis, el que te ayudaba a cruzar el río. Tú puedes saber aquí en México el Mictlán, que te bajan al inframundo. Tú puedes ver en el Renacimiento a Dante y los 7 infiernos o los 7 cielos. Es decir, si tú quieres darle un cuerpo a la muerte tiene una concepción en la cual es la entidad energética que te va a ayudar a transitar a dónde. Eso es lo que no te explican. Pero todas las culturas, en todos los niveles, hablan de que la muerte es el acompañante para ir a otro lado, a otro lugar. ¿Cuál? Y esas energías, almas, digámoslo así, para que se entienda más fácil, esa alma que tendríamos todos, que se crea a partir de procesos orgánicos como la electricidad, la conexión entre las neuronas, cuando deja de funcionar el cuerpo, sigue funcionando y de alguna manera podríamos nosotros, los que estamos funcionando como cuerpo y alma, comunicarnos con esas otras conciencias. ¿Piensa usted esas conciencias que ya no están? ¿O sería imposible? Yo lo cambiaría. No es de que nosotros nos comuniquemos con ellos, es que algunos de ellos se quieran comunicar con nosotros. Y esto te explicaría por qué hay gente que nunca recibe ninguna conexión, ni ningún contacto, ni nada, y por qué hay gente que sí. Y esto va a variar dependiendo del nivel de vibración. Y aquí viene algo interesante. El 7. Si tú ves el átomo tiene 7 niveles de electrones, en donde los electrones brincan de un círculo, por así decirlo, de un nivel al otro en estos 7 niveles, para transitar en la estabilidad atómica. 7 niveles. Son 7 infiernos, son 7 cielos, son 7 chakras, son 7, siempre 7. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿En qué nivel estamos? Voy a inventar lo que voy a decir. Si estamos en el nivel 1, pues a lo mejor nunca vamos a entender el nivel 7. Pero si ya eres una persona que por diferentes circunstancias, nacimiento, herencia, entendimiento, aprendizaje o habilidad adquirida y perfeccionada, ya no estás en el nivel 1, ya estás en el nivel 5, a lo mejor puedes recibir esa información del nivel 7 y del nivel 4. ¿Ok? Entonces, yo creo, y respondiendo a tu pregunta, que dependiendo del nivel en el que estemos, nosotros no somos los que nos comunicamos, nosotros somos los receptores de aquellos que están en otros niveles distintos, ya sean superiores o inferiores, al nivel al que nosotros nos encontramos. Esto implicaría, doctor, que en algunos puntos algunas personas podrían comunicarse con almas de otros. Yo creo que sí, y si ponemos un poquito de atención, voy a hablar de un poquito de la religión católica
Tan nos comunicamos o se comunican con nosotros que ¿por qué le rezas a las armas del purgatorio? Tan nos comunicamos y hablamos de ellos que ¿por qué le rezamos a los diferentes 7 niveles de ángeles que hay? Tan nos comunicamos que sí podemos tener una interacción con lo que creemos superior o con lo que creemos contrario a lo superior. Y en ese sentido, por ejemplo, alguien que ha tenido un fallecimiento de algún familiar, de un conocido, muchos de ellos nos han contado casos de que han podido comunicarse en algún momento o han tenido una sensación. Y le quería preguntar eso, o sea, si existiría desde el punto de vista de usted esa posibilidad de que, digamos, alguien se comunique con un familiar fallecido. En algún momento, así sea una sensación, una palabra, algún indicio. La respuesta es sí. Y te explico. No necesariamente tiene que ser un familiar. Eso es mucho más fácil porque es más cercano. Pero si yo, médico forense, me puedo comunicar con el cuerpo de un recién fallecido, si yo lo puedo hacer, cuanto más lo va a poder hacer una de dos, o alguien que se ha preparado para esa comunicación, o alguien con el que has tenido esa cercanía sentimental, espiritual, afectiva. Claro que se pueden comunicar. La diferencia es con qué facilidad o en qué magnitud la comunicación. Yo lo he hecho con los cuerpos y me responden y no los conozco, no sé ni quiénes son. Si es algún familiar, si hay algún ente cercano, un sentimiento, una energía, algo de conexión ahí, creo que va a ser más fácil esa comunicación. Y en su ejercicio profesional también compañeros suyos de labor, forenses también, le han comunicado que han tenido experiencias similares. Sí, fíjate que cuando hablas con los patólogos o con los forenses, la mayoría te va a decir, sí, yo he tenido esto, yo he tenido el otro. Casi todos la tendencia es a minimizarlos con una explicación lógica o científica, la tendencia. Pero todos han tenido algo. Cosa distinta al resto del grupo de médicos o de ciencias de la salud, en donde son pocos los que reconocen este tipo de situaciones o experiencias. La gran mayoría lo niegan porque la gran mayoría de médicos modernos, de la medicina actual, la medicina moderna, que tiene alrededor de 300, 400 años de existencia, estamos demasiado compenetrados y demasiado comprometidos solo con el concepto de vida. Hay que vivir, hay que hacer todo lo posible para que siga viviendo. A veces hasta encarnecidamente tercos con mantener vivo a un paciente que lo que necesita es ya transitar a otro lado. Y en algún momento usted ha tenido esas sensaciones no solo con los cuerpos y con la energía, sino días después o mucho tiempo después con este tipo de supuestas conciencias que pueden haber alrededor. Sí, después de hacer una necropsia y de entender cómo fue la muerte, sobre todo de estos casos violentos, sí me cuesta un poquito soltar, si lo quieres decir así, soltar esa experiencia, esa energía, ese momento, sí cuesta un poquito de trabajo, pero es algo que puede tener dos opciones. O te acostumbras y no le haces caso fingiendo que no existe, o lo asimilas y buscas la forma de entender cómo no engancharte y quedarte atrapado en lo que no te conviene. Y por eso es que me he dedicado a estudiar el proceso y el mecanismo de la muerte, no porque sea un fan o fanático de la muerte, no, sino porque entiendo que durante el proceso de morir que lleva toda una vida, hay que entender que hay que aprender a soltar. Hay que aprender a soltar lo material, Todo. todo. Tienes que soltar todo. ¿Por qué? Insisto, si lo ves desde el punto profesional, tienes que soltar el momento, la energía, la imagen traumática. Tienes que soltarlo. O tienes que aprender a soltar en tu propia vida que en algún momento, desde cosas simples, perdiste tu carrito de la infancia, perdiste a tu mejor amigo, perdiste a tu primera novia, en el transcurrir de una vida natural, perdiste a tus familiares, a tu padre, a tu madre, a tus abuelos. Tienes que aprender a soltar, pero ojo, no soltar con olvido,
no soltar con desdén, soltar desde la libertad de decir, así es la vida, y la vida es morir en cada instante. Entonces alguien que, digamos, en ese momento nos esté viendo y haya perdido algún familiar, tiene que aprender a soltar con amor. Bingo, esa es la palabra clave, soltar con amor, el desprendimiento, ¿ok? Con el amor de decir, te dejo libre para que yo sea libre sin olvidarte. Y en ese sentido, nosotros también, cuando trascendamos, digámoslo así, cuando cambiemos de forma, cuando vayamos a ese lugar desconocido, desde ese punto de vista, podremos tener una mejor experiencia. Totalmente. Porque cuando tú vayas a ese lugar desconocido, tu experiencia de muerte, uno, no te vas a quedar con la preocupación de qué van a hacer los que se quedan sin mí. Y dos, sí te vas a llevar la tranquilidad de que en algún momento volveremos a estar juntos. Al final de cuentas, todos somos polvo de estrellas. Y todos volvemos a estar juntos con ese familiar, ese amigo que desapareció y que en algún momento ya no está. Quisiera hacerle dos o tres preguntas más, doctor. Ya estamos avanzando casi hasta el final de este podcast, pero quiero hacerlas en este punto porque usted me ha hecho cosas muy interesantes. Y es, en el momento en que alguien se encuentre, digamos, en un proceso de enfermedad terminal, que ya sabes que lo que se está haciendo es alargar, porque ya sabes, todos, como usted dice, todos estamos cada día muriendo, pero algunos por lo menos saben que está más cerca, pero igual todos estamos en lo mismo. Y en ese proceso de enfermedad, muchas de estas personas que vamos a vivirlo en algún momento, seguramente todos, o algunos, la mayoría, saben que va a terminar su vida. ¿Ha notado usted en estas personas enfermas, como doctor, que si tiene esta conciencia de que esto continúa, tienen un mejor fallecimiento, una muerte más tranquila, como usted me decía? Sí, y vuelvo a mi análisis de la tesis con la que me gradué, el apoyo tanatológico al paciente terminal. Definitivamente sí tuve la oportunidad de ver esos dos extremos en donde un enfermo de cáncer que aceptaba su proceso de muerte fallecía de una manera más tranquila y ordenada. A diferencia de un mismo paciente con la misma enfermedad de cáncer, pero que no aceptaba su proceso de muerte y entraba en una crisis de ansiedad y de rechazo hacia su proceso de muerte. Y por lo tanto, no solo él vivía una muerte desesperada, sino que arrastraba a todo su núcleo cercano, a toda su familia, los arrastraba a esa desesperación de decir, ya no tolero la enfermedad, o peor aún, ya no me toleran como paciente, ya nadie me quiere atender, ya nadie me viene a visitar, ya nadie esto. Y entonces entran en un, nadie me atiende. Ojo con lo que estoy diciendo. Se ven como el centro y núcleo de una desgracia. Ahí está el error. Uno sigue siendo útil y no una desgracia. Uno tiene que aprender que si aprende a soltar, y volvemos al soltar, ok, voy a morir, ya no tengo vuelta atrás, está la capacidad de decidir. Si existe la palabra calidad de vida, existe la palabra calidad de muerte, sí. Y es un acto de decisión. Es un acto de decisión propia que empieza con el amor propio. ¿Cómo quieres morir? ¿Tranquilo o en crisis? Esa pregunta cada quien la va a resolver solito. Y en ese proceso de fallecimiento, ese proceso de muerte, en su tesis, ¿usted descubrió que hay algo que nos puede ayudar espiritualmente o emocionalmente? Bellísima pregunta. Sí, siempre hay algo que nos puede ayudar a transitar. La palabra clave tú la mencionaste, amor. Pero ese amor puede tener múltiples explicaciones, interpretaciones y expresiones. Puede ser algo moral, puede ser algo religioso, puede ser algo familiar, puede ser algo social. El ser humano, por naturaleza, es un ente sociable. Por lo tanto, si se siente cobijado con el núcleo de pertenencia, y el núcleo de pertenencia puede ser la familia, puede ser la iglesia o comunidad moral que a él le agrade,
o puede ser un grupo de pacientes que se encuentran en la misma circunstancia que él. Si alguien que está transitando cualquier proceso de muerte quiere mejorar este proceso a través del entendimiento, claro que se puede hacer. Esto ha llevado a la creación de una rama de las ciencias que se llama tanatología. La tanatología es el estudio de la muerte. Y a través de la tanatología, que lo puedes ver desde el aspecto psicológico, psiquiátrico, de enfermería, de medicina, del equipo de salud o de grupos sociales, puedes unirte a estos equipos, si les quieres llamar así, en donde, uno, ya no te vas a sentir solo. Dos, hay gente que está viviendo el mismo proceso que tú en diferentes etapas o por diferentes circunstancias. Y tres, que te van a ayudar a transitar con amor al entendimiento de lo que tú estás viviendo sin arrastrar a los que te están acompañando. Y por eso mi tesis era apoyo tanatológico al paciente terminal, a sus familiares y al equipo médico. Porque el equipo médico también sufre y tan sufre que por eso se vuelven fríos y tan separados de la no personalización del paciente. Porque les da hasta cierto punto dolor. Claro, nos han enseñado y nos han adiestrado durante 5 años de la carrera de licenciatura, más los años que te tardes en hacer tu especialidad, nos han enseñado a que hay que hacer todo lo posible para mantener vivo al paciente. Y te llegas a veces a involucrar para mantenerlo vivo. Y más si, por ejemplo, estás hablando de seres que tú sientes indefensos, como la pediatría. El cáncer en los niños es muy difícil y hacemos todo lo posible por mantenerlos vivos, cuando hay que entender que la muerte es una parte intrínseca y natural de la vida. Y por lo tanto, si el equipo médico entiende que hay que actuar con amor, que el equipo médico entienda que hay que cobijar al paciente sin manipularlo y conservarlo con egoísmo, sino dejarlo libre a transitar por sus propios deseos, por su propio proceso de enfermedad y el avance que tiene esta patología, o por su propio círculo social y familiar, aprenderíamos a acompañar a nuestros pacientes y no solo a atenderlos en un intercambio de prestación de servicios. Ya para terminar, doctor, ha sido increíble esta entrevista. Quisiera preguntarle a usted rápidamente, para usted la muerte no existe de la conciencia, la del cuerpo sí, pero la de la conciencia no. Va a algún lugar que no sabemos qué es. Para usted, esas conciencias pueden comunicarse en algún momento con los que estamos vivos en términos orgánicos. Y para usted, el proceso de fallecimiento, si no estoy mal, depende de las creencias y de las vivencias y de la forma en cómo nosotros vemos el mundo. Y todos los días estamos más cerca de fallecer y hemos recorrido ese camino. ¿Cuál sería entonces para usted ya no el sentido de la muerte, sino el sentido de la vida? Qué gran pregunta. El sentido de la vida es aprender a ser feliz y disfrutarla como nos fue dada. Ojo, ¿podemos modificarla? Claro que sí. ¿Podemos mejorarla o incluso empeorarla? Claro que sí. Pero el sentido de la vida es aprender a morir con felicidad. Muera usted feliz. Esa es la idea. Y trascienda. Trascienda a donde su vibración, su energía, su creencia lo lleve. Y al final quisiera que le dijera a nuestro público, que son miles que lo están viendo en este momento, miles de personas, si les quisiera dar un mensaje a aquellos que se interesaron por este podcast. Si se interesaron por verlo es porque tal vez están viviendo un proceso como el que hemos narrado, o porque les hace falta un familiar, o porque simplemente, como yo, estoy en ese grupo, nos da una inquietud impresionante el morir, nos da miedo a la muerte. ¿Qué le diría usted a esas personas que nos están viendo? Primero, que no tengan miedo a la muerte. La muerte es nuestra amiga siempre porque nos acompaña todos los días. Es el equivalente a, y en la religión católica así lo reconocemos, al ángel de la guarda. Nuestro ángel de la guarda es el que nos protege
nuestra ángel de la muerte es la quien nos va a acompañar todo el tiempo que estemos vivos. En algún momento va a reclamar nuestra alma, pero ojo, hay que tratarla como amiga, porque al final de cuentas, nos guste o no, vamos a llegar a ella. No la vamos a poder evitar, no la vamos a poder brincar y saltar. Así que mi recomendación a todos aquellos que nos están viendo, además de agradecerles que hayan escuchado este programa y que hayan abierto su mente a mis locuras, a mis cosas locas, yo les diría, no se preocupen por la muerte, preocúpense por vivir bien, preocúpense por ser felices con lo que hacen y preocúpense porque esa felicidad logre trascender. ¿Y cómo va a trascender? Irradiando la felicidad a quienes nos acompañan, con el que está al lado, con el que está cerca, con nuestro padre, con nuestra madre, con nuestros hijos. Irradien felicidad, porque todo lo que va, regresa. Doctor José Salce, muchas gracias por estar con nosotros en Historias Paranormales con Esteban Cruz. Muchísimas gracias a ti por la invitación, un privilegio para mí. Doctor, y finalmente, si alguien tiene una inquietud, quiere hablar con usted, quiere buscarlo, quiere intercambiar información, ¿dónde puede hacerlo y cómo? 2 vías, la primera es a través tuyo, así como tú me localizaste, tú me puedes transmitir cualquier contacto con cualquier persona. Y la segunda, mis redes sociales en donde me encuentran como dr.salce, salce es con Z, ahí estoy a sus órdenes, me pueden encontrar en Instagram, TikTok, Facebook, ahí estoy a sus órdenes. Doctor José, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Y a ustedes que están allá, solo me queda hacer algo en esta despedida que es muy sencillo. Yo no puedo aportar nada más allá de lo que he escuchado. Hay elementos de este podcast que realmente me han hecho cambiar y ver el mundo de manera diferente. El doctor José Salce es un médico investigador con maestría, especialista, que además se ha enfrentado, como todos los galenos y como muchos de ustedes, a la muerte. Y me quedo con una frase que él nos acaba de decir que me conmovió y es, más que pensar en la muerte, preocupémonos en vivir y en vivir bien. Preocupémonos en el momento, porque todos, sean los que estén enfermos o los que acaban de nacer, estamos muriendo. Cada día que pasa es un día menos. Tenemos que gastar bien el tiempo y que esos días sean de alguna manera importantes, que no le hagamos daño a los demás, que crezcamos como personas, porque como dice el doctor, al fin y al cabo, cuando lleguemos a ese último momento, cuando fallezcamos, lo que vivamos ahí, esa evaluación final, dependerá de ese día a día que vivimos. Vivamos bien, vivamos con amor, vivamos con cariño, vivamos con compasión, vivamos con alegría. Es lo único que me queda decirles. Y a ustedes, estén donde estén, yo Esteban Cruz, les quiero decir que los quiero mucho.